El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la rehabilitación del paciente geriátrico. Se dice, y como ustedes saben, actualmente la población mundial de personas con 60 años, que ya según la OMS se considera personas de la tercera edad, se estima como mínimo unos 600 millones y esto va en ascenso, ¿no? Se dice que para el año 2000 o 2050 pasará del 10% al 22%. Actualmente, según el INEI, actualmente hay 3.345.552 de los habitantes de este país son personas adultas mayores y esto corresponde a un 10.4%. Pero tenemos que tener en cuenta que el envejecimiento no debe entenderse como una enfermedad, sino como una etapa más de la vida, un proceso vital irreversible que nos conduce a la muerte, ¿no? Dentro de los tipos de adultos mayores debemos diferenciar al adulto mayor sano, que es un adulto mayor, una persona mayor que puede cursar con una enfermedad crónica pero estable, o sea, por ejemplo una diabetes, una hipertensión arterial, pero controlada, ¿no? Que como cualquier otra persona puede cursar con una enfermedad aguda, sin embargo, vamos a ver que no va a ser susceptible a una discapacidad de por sí. También no va a presentar alteración mental y social acompañante y la poca probabilidad de discapacidad frente a una enfermedad aguda, o sea que va a responder normalmente. En el adulto mayor enfermo va a ser un adulto mayor que va a cursar con un proceso agudo como cualquier otra persona sin consecuencias sociales ni mentales, ¿no? Va a mantener su autonomía y su autosuficiencia para las actividades básicas de la vida y también las instrumentales. Y puede tener, a diferencia del anterior, una leve tendencia a la discapacidad temporal cuando sufre un cuadro agudo y quizás requerir la asistencia momentánea de una persona. Entonces ya pasamos al adulto mayor frágil, en donde este adulto mayor frágil mantiene su independencia en forma precaria, pero tiene riesgo de volverse dependiente. Sus enfermedades agudas o crónicas van a estar compensadas y va a mantener también su independencia en lo que es actividades de la vida diaria. Pero tiene alta posibilidad de ir desarrollando algún síndrome geriátrico. Cuando hablamos de los síndromes geriátricos estamos hablando de síndromes como por ejemplo la sarcopenia, la incontinencia urinaria, la incontinencia fecal y quizás otras que comprometan el área cognitiva. El adulto mayor geriátrico o adulto mayor dependiente parcial o totalmente, entonces estos presentan por lo general una gran variedad de síndromes geriátricos. Hay muchos síndromes geriátricos y dentro de ellos algunos que comprometen órganos y otras el área cognitiva. Y estos pacientes sí van a tener la probabilidad de ser una discapacidad progresiva. También tenemos que recordar algunos cambios fisiológicos en el proceso de envejecimiento que debemos tenerlos en cuenta desde el momento que entra el paciente para, digamos, poder hacer una valoración que nos permita hacer un tratamiento individualizado, ¿no? Vemos, por ejemplo, que en el sistema nervioso va a haber una atrofia neuronal y de la gliosis, también va a aparecer placas sensibles, atrofia vascular, aumento de la permeabilidad de la barrera, y esto va a tener una repercusión y vamos a considerar para el tratamiento. Igualmente en el sistema cardiovascular vamos a ver que tiene va a haber cambios como una hipertrofia ventricular, fibrosis y rigidez valvular,
atrofia de las fibras musculares, alteración de la conducción, aumento de la duración de la sístole y disminución de la diástole, tendencia a la bradicardia, rigidez y ateromatosis de las arterias sistémicas, que también va a haber repercusión en poca tolerancia al ejercicio, hipertensión arterial, hipotensión ortostática, dentro de los que podríamos mencionar. También hay cambios a nivel del sistema genitourinario, como los que están aquí descritos: fibrosis tubulointersticial, disminución del volumen de la masa renal, aparición de quistes, atrofia y esclerosis de las arteriolas renales y glomerulares. En cuanto al sistema respiratorio, también va a haber una disminución de la capacidad funcional y flujos y una disminución de la elasticidad de las vías aéreas, lo que va a ocasionar pues una menor tolerancia al esfuerzo, ¿no? Y de ahí nosotros vamos a tomar algunas consideraciones para el tratamiento. En el sistema gastrointestinal va a haber pérdida de las piezas dentales, una menor salivación, una disminución en la coordinación de la musculatura faríngea y motilidad esofágica. Dentro de otras, la disminución de la motilidad colónica, disminución de la respuesta pancreática a estímulos hormonales, y lo que va a derivar en trastornos de la masticación, de la disfagia, pérdida del apetito, estreñimientos, aumento de la colelitiasis, etc. Donde tenemos que considerar dentro del tratamiento pues algunas modificaciones de la dieta, ¿no? Y también de las texturas de la alimentación. El control postural también es importante, sobre todo si son pacientes con discapacidad que requieran la atención de otra persona. En el aparato locomotor vamos a ver que hay una alteración mecánica de los cartílagos articulares y también va a haber una disminución de la masa muscular, una menor calidad de los ligamentos y tendones y como consecuencia lesión, ¿no? Y también esto va a traer como consecuencia una disminución de la movilidad. Entonces tomaremos esto en cuenta para hacer los ejercicios tanto de mantenimiento y para considerar todo lo que es el balance articular y muscular. En cuanto a la piel y los anexos, vamos a ver que hay una atrofia de la epidermis y de la dermis, una hiperkeratosis, una dilatación y ruptura de vasos, ocasionando pues úlceras de presión, esteatosis servil, y incidiremos en lo que son los cambios posturales, evitar los cizallamientos y fricción y control nutricional en cuanto al tratamiento. En el área psicosocial vamos a ver que el adulto mayor tiende a la depresión, a la ansiedad, a la pérdida de la autonomía y aislamiento social, producto del cambio de vida, ¿no? El paciente o el adulto mayor se jubila a los 70 años, 75, y hay un cambio total de su rutina diaria, ¿no? También ya no están los hijos al lado, entonces muchas veces llega también a la edad del adulto mayor solo, ¿no? Sin pareja, y entonces todo esto condiciona estos cambios del área psicosocial. Y para ello tenemos que considerar también como estrategias algunos centros en donde se le pueda sugerir para que vaya a hacer su respectiva desarrollo de la vida social. Bueno, acá tenemos los cambios del sistema nervioso central, ya lo habíamos visto. Empieza desde los 20 años a 90 años y miren, va a haber ya una disminución del peso cerebral de entre 5 al 16% y otros cambios como lo estamos viendo en esta diapositiva. También van a haber cambios anatomopatológicos objetivados a nivel del sistema nervioso central, como son cambios macroscópicos, en donde va a haber una disminución del peso y volumen cerebral, y los microscópicos nos dirán pues, que hay una atrofia del tejido neural, con todos estos que estamos detallando acá. Bueno, en los síntomas patológicos objetivados a nivel del sistema nervioso central vamos a ver que el proceso de envejecimiento se va a producir pues una pérdida de neuronas, no solamente a nivel cerebral, sino también en el asa anterior de la médula,
una disminución que va a provocar una pérdida de las unidades motoras y de las fibras musculares, que clínicamente se va a traducir en una pérdida de la masa muscular, lo que va a hacer que este adulto mayor tenga mayor susceptibilidad a las caídas frecuentes, ¿no? De ahí que se enfatiza en lo que vendría a ser una escuela para evitar, con pautas para evitar lo que son las caídas, que generalmente son causas de internamiento de los pacientes, de los adultos mayores. Acá llegamos a ese extremo, ¿no?, de perder la masa muscular, y eso va a traducirse en una alteración de la parte motora. En cuanto a los órganos de los sentidos, vamos a ver pues en la vista la presbicia, en el oído la presbiacusia y alteración del gusto y del olfato, que muchas veces incide en la mala nutrición del adulto mayor. También va a haber cambios fisiológicos en el sistema osteoarticular, quizá llevándolo a una osteoporosis, una fragilidad, con fracturas desde las imperceptibles como las microfracturas hasta el acuñamiento de las vértebras, que va a incidir en cambios de la postura, ¿no? También va a haber cambios a nivel de la síntesis de colágeno. El tejido conectivo pierde elasticidad, que clínicamente se va a traducir en la pérdida de la flexibilidad. Ya cuando queremos corregir la postura en un paciente adulto mayor, tenemos que tener en cuenta esto de la pérdida de la flexibilidad, y muchas veces al querer ser un poco muy enfáticos en lo que es la terapia, terminamos produciendo dolor. Entonces vemos que a partir de los 30 años a nivel articular ya se aprecia una disminución de la elasticidad, un cambio de la coloración, una superficie más fina y friable y aumento de la fragilidad, con desgarros, disminución de la resistencia al sobrepeso, líquido sinovial menos viscoso y fibrosis de la membrana sinovial. Y acá tenemos este cuadro donde habla de la variación del peso corporal en los tejidos con el paso de los años, ¿no? A los 30 años se dice que es un 30%, y a los 75 años hemos perdido, mejor dicho, ya correspondería a un 15%, ¿no? El tejido adiposo, sin embargo, hace lo contrario. A los 30 años correspondería a un 20% y a los 75 un 40%. Y el hueso a los 30 años un 10% y a los 75 años un 8%. Esto va a originar cambios fisiológicos en el sistema cardiovascular y metabólico, también la edad, ¿no? Y va a afectar la cadena de transporte de oxígeno, haciendo que el paciente sea menos tolerante al ejercicio. Va a haber una menos tolerancia cardiorrespiratoria, la capacidad también aeróbica, y el consumo máximo de oxígeno va a disminuir con la edad. En aquellas personas, como hemos visto, con estilo de vida activo y que realizan ejercicio de forma habitual, esta disminución es menos perceptible. Bueno, y acá cambios a nivel de los vasos, ¿no?, que puede traducirse en menor resistencia al ejercicio y también a otras complicaciones. En cuanto al sistema respiratorio, también se va a ver afectado por la pérdida de la elastina y el colágeno pulmonar, produciendo debilidad de los músculos respiratorios y aumento en la rigidez torácica. Así como también menos elasticidad en los músculos respiratorios, que van disminuyendo la capacidad de movilizar la caja torácica. Y todo esto va a llevar a una alteración pulmonar con disminución de la capacidad vital, ¿no? En cuanto al metabolismo, sabemos que es muy común una disminución de la regulación de la concentración plasmática de la glucosa, llevando a esta enfermedad metabólica que, bueno, cada vez se hace
más temprana la aparición, también asociada a una mala nutrición, ¿no? La principal causa vendría a ser la disminución de la captación de la glucosa dependiente de la insulina. Bueno, ya ha cambiado ahora mucho esto, y especialmente en el músculo esquelético, donde, como hemos visto, se pierde cantidad de músculo y entonces empeora la situación metabólica. Aumenta la tolerancia a la glucosa asociada con la edad, siendo este aumento independiente del nivel de la actividad física. La obesidad y la distribución de la grasa corporal también influye. Es lo que habíamos mencionado. Y en cambios fisiológicos en la termorregulación, que es importante porque muchas veces vemos que los pacientes adultos mayores no son capaces de responder como las personas jóvenes a los cambios de temperatura, ni tampoco a las expresiones o los síntomas en cuanto a lo que es deshidratación, lo que nos tendríamos que tomar en cuenta para no tener eventos malos, ¿no?, durante el ejercicio. Como decíamos, ellos van a tener cierta dificultad para notar la sensación de calor y la sed durante la realización, y entonces tenemos que tener cuidado para insistir acerca de la hidratación en el momento del ejercicio. También vamos a tener una afectación de la marcha. Ya el adulto mayor tiende a tomar posturas incorrectas, como una flexión del tronco, antepulsión de los hombros, ¿no? Se dice que suele deambular con una rotación externa de cadera a los 5 grados para aumentar un poco la estabilidad lateral. Las extremidades superiores realizan un menor balanceo y el desplazamiento vertical del tronco se reduce. El ancho de los pasos también se incrementa y el largo del paso disminuye. Respecto a las fases de la marcha, disminuye el tiempo de balanceo y aumenta la fase de apoyo. Es una marcha típica, ¿no? Si vemos, por ejemplo, a un adulto mayor, pues no va a haber el apoyo de talón inicialmente, sino más bien plantígrado o la punta, ¿no? Y llevándolo a una inclinación anterior, lo que va a disminuir también el equilibrio y la facilidad para las caídas. Aquí tenemos más o menos una idea de la longitud del paso y la longitud del paso completo. Se dice que también la velocidad de la marcha va a disminuir entre un 15-20% por día. En cuanto a los cambios fisiológicos de las funciones superiores, disminuye el rendimiento intelectual, sobre todo por encima de los 80 años. Va a reducir la habilidad para el procesamiento y manipulación de la nueva información, y va a disminuir también las capacidades verbales, se va a hacer un poco más lento. Disminuye el vocabulario, aumenta los errores semáticos y la prosodia normal. La memoria inmediata y de evocación están conservadas, sin embargo, la sensorial y la fijación disminuye. La capacidad de aprendizaje y atención y concentración disminuye y aumenta el tiempo de reacción. También se producen cambios en la personalidad, nos volvemos obstinados, repetitivos, egocéntricos, de pensamiento inflexible, vacilantes, inseguros y conformistas, ¿no? Es característico si recordamos algún adulto mayor que tenemos en casa. Bueno, entonces la valoración clínica desde el punto de rehabilitación es importante porque tenemos que tener algún tipo de test para que podamos valorar en forma completa al adulto mayor, ¿no? Sobre todo para poder no pasar por alto algunos diagnósticos que quizás se han obviado, quizás también la parte de la polifarmacia, porque muchos de los pacientes vienen
con diferentes tratamientos, y dentro de lo que vendría a ser la historia clínica, la anamnesis, es importante considerar. Entonces, esta nos va a permitir mejorar la exactitud diagnóstica para tener en cuenta todas las áreas del individuo, como habíamos dicho anteriormente, y descubrir problemas tratantes no diagnosticados, establecer un tratamiento global según las necesidades de la persona, mejorar el estado funcional y cognitivo, mejorar la calidad de vida, conocer los recursos del paciente y el entorno sociofamiliar, que es importante. Muchos pacientes solamente son asistidos por momentos, o la familia los van a ver en la mañana o en la tarde, o quizás los dejan por momentos con cuidadores. El nivel médico y social más adecuado a sus necesidades, y con ello reducir el número de ingresos hospitalarios a instituciones, es importante, porque normalmente estos pacientes tienden a estar con tendencia a ser hospitalizados por diferentes eventos, ¿no?, que presentan, y con ello disminuir la mortalidad. Bueno, como habíamos visto en la esfera clínica, la anamnesis tiene que tener todos estos puntos a considerar para poder hacer una evaluación correcta y llegar a un diagnóstico preciso y nos permita hacer un tratamiento individualizado, ¿no? Siempre considerando los síndromes geriátricos. Como les había dicho, la historia farmacológica es importante. A veces suelen repetir el tratamiento, ¿no?, porque el médico que lo vio anteriormente pues no consideró que ya estaba tomando de repente un antiinflamatorio y le asocia a otro, lo que va a ir en deterioro a su salud, ¿no? Y la historia nutricional es importante. Como habíamos visto, hay cambios en lo que vendría a ser el aparato gastrointestinal, y entonces averiguar un poco acerca de la dieta habitual, de cuántas comidas al día, cuál es el tipo, la textura, para poder completar en forma integral el tratamiento. La información de la enfermedad actual, la que lo trae, que no es como otras especialidades, no es la que nos debe importar de inicio, sino averiguar todo el entorno. También es importante saber cómo estaba este paciente o este adulto mayor antes de la consulta, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a permitir plantear un objetivo de nuestro tratamiento, ¿no? La idea es acercarlo a cómo estuvo hasta antes del evento que lo trae a la consulta. Y dentro de la exploración clínica, como en todas las especialidades, es importante ver desde el inicio, ¿no?, que entre el paciente y vemos cómo es que entra el paciente, su marcha, la forma de comportarse dentro del consultorio, si se levanta, se incorpora, si es capaz de poder hacer cambios posturales, como echarse a la camilla, levantar las piernas. También el aspecto con el que viene, ¿no?, el autocuidado, como nos dice mucho de su entorno social. Bueno, y no pasar por alto lo que vendría a ser la exploración física y neurológica básicas, para ver de forma integral su estado. Dentro de las exploraciones complementarias vamos a ver porque podemos hacer uso de todas las ayudas diagnósticas, como radiografías, electrocardiogramas, en fin. En cuanto a la esfera funcional, esta nos va a permitir recoger información sobre la capacidad del adulto mayor para realizar la actividad habitual y mantener su independencia en medio en la que se encuentre. En realidad, como habíamos visto, ya desde que entra el paciente nosotros vamos a ver si es capaz
de realizar las actividades de la vida diaria o las instrumentales u otras un poquito más complejas como las actividades avanzadas de la vida diaria. Entonces tenemos que tener en cuenta que el solo hecho de que el paciente ingrese ya nos va a permitir hacer un diagnóstico, una presunción diagnóstica. Y bueno, para ello también podemos aplicar algunos test como el test de Romer progresivo, como lo están viendo ahí, indicar al paciente que se mantenga de pie con los dos pies juntos durante 10 segundos y con los ojos abiertos y luego cerrados, y se repite con los pies en semitandem y en tandem para aumentar la sensibilidad del test. Podemos ahí ver los déficits vestibulares o proprioceptivos y también podemos ver su estabilidad. También tenemos el test de apoyo monopodal, que es bien sencillo, que podemos pedir al paciente o al adulto mayor que pare sobre un pie, ¿no? Para ver si es menos de 5 segundos, sería menos anormal, tanto con el derecho como con el izquierdo. El índice de Barker, que ya lo hemos visto en reiteradas oportunidades. Nuevamente, lo que implica la evaluación. También tenemos el test de los 6 minutos, es un test mundialmente reconocido que nos permite obtener la velocidad de marcha y se correlaciona con la condición aeróbica y capacidad funcional y movilidad del paciente. También tenemos la escala de Tinetti, que nos va a permitir ver todo lo que es el equilibrio, sentado, a levantarse, intentos a levantarse, equilibrio inmediato. Este test de Tinetti nos va a permitir una observación directa que permite una evaluación más objetiva del equilibrio en la marcha. Y también nos va a permitir ver el riesgo de caída del paciente, ¿no? Esta consta de 2 partes y la puntuación total máxima sumando el equilibrio y la marcha es de 28 puntos y el punto de corte para el riesgo de caída sería de 20 puntos. Tenemos acá el desarrollo de este test. Acá tenemos otro test que es el escáner levántate y anda, que también nos va a permitir valorar un poco lo que vendría a ser el equilibrio y la fuerza en los miembros inferiores del paciente. Este test de alcance funcional, que le vamos a pedir al paciente que más o menos se mantenga a una distancia de la pared y que haga una inclinación mayor de 15 centímetros, y va a evaluar el equilibrio. También mide la distancia del paciente. Se hace midiendo la distancia que el paciente pueda alcanzar con el brazo extendido sin perder el equilibrio, ¿no? Y nos puede predecir caídas cuando es menos de 10 centímetros. Y bueno, la esfera mental, como ya lo habíamos visto, es importante evaluar la esfera cognitiva, ya que el paciente, un buen paciente para lo que es rehabilitación, es un paciente que pueda obedecer órdenes, estar atento, y entonces nos va a permitir desarrollar el programa de rehabilitación. Y otras escalas que nos va a permitir medir la parte cognitiva, ¿no? La esfera social también es importante. Como les dije, hay muchos pacientes, adultos mayores, que se encuentran en abandono, y definitivamente el entorno social o el entorno familiar va a ser importante para que el paciente no vaya a una discapacidad severa. El programa de rehabilitación en los pacientes adultos mayores debe ser multidisciplinario,
donde puede ser la intervención del psicólogo, la intervención del médico rehabilitador, la intervención del fisioterapeuta, del terapista ocupacional, para poder lograr los objetivos correspondientes y evitar que este paciente pues vaya a una discapacidad mayor. Entonces, haciendo un resumen de los objetivos del tratamiento rehabilitador, vemos acá que hay que aplicar medidas de prevención que permitan preservar la función, posponer la enfermedad y anticiparse a la discapacidad, que es lo más importante, ¿no? Reparar las consecuencias de la enfermedad y la discapacidad, procurando una calidad de vida lo mejor que se pueda para el paciente, ¿no? Prevenir y tratar las complicaciones interrecurrentes para evitar las hospitalizaciones y la muerte del paciente o su discapacidad. Optimizar las funciones remanentes, reducir el número de ingresos hospitalarios y retrasar la institucionalización, que son pues las casas de reposo, en fin. Reintegrar a la sociedad, incluyendo actividad familiar, recreativa y laboral. Nosotros en Salud tenemos lo que vienen a ser los centros del adulto mayor, que hay en Zamácola, en La Negrita, en donde hacen diferentes actividades, ¿no? Como son talleres de música, ejercicios como tai chi, y sobre todo hacer actividades recreativas que permitan una vida social y una vida activa en el adulto mayor. En cuanto a los objetivos del tratamiento rehabilitador, también tenemos que debe enmarcarse en objetivos a corto plazo, que de hecho no podemos obviar, que es disminuir el dolor, mejorar su balance articular y muscular, mejorar la tolerancia al ejercicio, lograr la bipedestación, para ayudar a las transferencias y recuperar la marcha con ayuda, siempre teniendo en cuenta a cómo es que estuvo el paciente antes de los eventos, ¿no? Y como lo habíamos mencionado, la comorbilidad y la polifarmacia es importante tenerlo, porque muchos pacientes vienen inclusive haciendo uso inadecuado de la medicación, o quizás no ha habido una buena indicación clara en la receta, y a veces tomando medicación que no corresponde. También hay que tomar en cuenta el déficit sensorial, la presencia del deterioro cognitivo, la situación sociofamiliar, como habíamos hablado, y el dolor no controlado, que eso muchas veces lleva al paciente que se automedica. Entonces, dentro del tratamiento específicamente fisioterapia, estamos mejorar la flexibilidad, mejorar la fuerza muscular, mejorar la tolerancia cardiorrespiratoria, la reeducación del equilibrio y marcha y la prevención de las caídas. Bueno, y los programas de ejercicio son individualizados y tendremos que tener en cuenta todo lo antes mencionado. Contraindicaciones: angina inestable, insuficiencia cardíaca severa y todas las que puedan llevar a eventos indeseables, ¿no? Bueno, esta es una tablita para ver, pero ya ahora todo se basa en la capacidad máxima que tenga la tolerancia el adulto mayor. Muy bien. Vamos a pasar a la otra. Bueno, vamos a hablar sobre la rehabilitación en el paciente amputado. Como introducción diríamos que la amputación es la ausencia de una parte o toda una extremidad que puede ser de causa traumática o no traumática. Esto va a repercutir en la capacidad del paciente de poder hacer sus actividades o el desarrollo social. Conocido esto como una discapacidad o una minusvalía, ¿no? Esa
abordado por el equipo multidisciplinario, donde va a haber como objetivo principal lograr la máxima funcionabilidad global y el uso adecuado de la prótesis, que no es sencillo en realidad porque es algo externo y muchas veces algunos pacientes, a pesar de que han tenido la posibilidad de poder conseguir la prótesis, no la utilizan y prefieren muchas veces estar en silla de ruedas o utilizar su andador. Dentro de la epidemiología vamos a ver que en el INR se hizo un estudio entre el 2002 y el 2007, donde vemos pues que el sexo predominante para las amputaciones son los varones, ¿no? En un 74%, ¿no? Y el femenino en un 26%, donde la condición socioeconómica va a ser de pobre no extremo en un 57.1%, y la procedencia, como es en Lima, que se ha hecho ese estudio, es en Lima Callao en un 46.8%, en la costa, excepto Lima Callao, 30.9%, en la sierra 16.8% y selva 5.4%, donde vemos pues que tiene una relación con con el desarrollo social y laboral que se desarrolla en la zona, ¿no? Entonces vemos que las amputaciones más frecuentes son las de miembro inferior, con una relación de 10:1. El 75% más se da en hombres, una incidencia del 73% por alguna enfermedad y 23% traumática y 4% congénita. Las edades entre 50 y 75 años, que va a ser la causa de enfermedad vascular periférica con o sin diabetes. En los adultos jóvenes, la amputación suele deberse a una lesión más de tipo traumática o sus secuelas, ¿no? En un 85% de miembros inferiores. Y en los niños la amputación es congénita, generalmente en un 60%, o sea, de etiología congénita. Entonces, como habíamos dicho, pueden ser traumáticas o no traumáticas, ¿no? Dentro de las traumáticas ya sabemos accidentes, conflictos bélicos, quemaduras. Entre las no traumáticas vamos a ver que hay alteraciones vasculares como la diabetes mellitus, infecciones como las gangrenas, osteomielitis, las neoplásicas, tumores óseos, las congénitas. Y en la etiología en los niños vemos que las congénitas corresponden a un 60%, las adquiridas en un 40%, que vendrían a ser las traumáticas o las neoplasias o las infecciones. En cuanto a los niveles de amputación, vamos a ver, como una referencia, lo ideal es que la longitud del muñón, midiendo desde el trocánter hasta la parte distal, debe ser de 25 a 30 centímetros. En la pierna, la longitud ideal debe ser de 12 a 15 centímetros desde el borde inferior de la meseta tibial. Y en el antebrazo la longitud ideal de 18 centímetros desde el omblical. Entonces tenemos aquí los niveles de amputación. Tenemos la clasificación anatómica de Oxford, que esta es la que va a hacer que cada segmento se divide en 3 niveles, haciendo por ejemplo, en el segmento humeral, tercio superior del húmero, tercio medio del húmero, tercio inferior del húmero, ¿no? En el segmento radial, tercio superior del radio y así sucesivamente. En la clasificación topográfica de Schwartz, ya tenemos otra clasificación como la que se describe acá, la interescápulo-torácica, la desarticulación de hombro, amputación por encima del codo, desarticulación de codo o desarticulación de codo, amputación muy corta, bajo codo, etc. Y aquí tenemos
tablita donde en la parte izquierda nos habla de la clasificación ideal y en la otra, en la de la derecha, algunas que se consideran en las oncológicas, donde las amputaciones son un poco más agresivas con el fin de evitar los bordes contaminados o la posibilidad de que la enfermedad quede todavía en esa zona, ¿no? Tenemos los niveles de amputación de la mano y acá tenemos la amputación parcial. Estamos hablando de lo que vendría a ser las falanges distales, una amputación transmetacarpiana y la amputación transcarpiana. En cuanto a las amputaciones de miembro inferior, vamos a ver, como ya habíamos visto, la clasificación anatómica de Oxford, que ya la vimos, donde en este cuadrito, miren, vemos otra vez he vuelto a hacer que corresponden a los niveles de amputación, donde vemos que arriba de rodillas se denomina como AK y debajo de rodilla como BK. Aquí tenemos los niveles, ¿no? Acá en la clasificación topográfica de Schwartz tenemos también desarticulado de cadera. En la amputación supracondilia tendríamos el tercio superior, tercio medio, tercio inferior. En el desarticulado de rodilla y debajo de esta una amputación infracondilia, tercio superior, tercio medio, tercio inferior y las que corresponden al pie y el antepié. Dentro de las amputaciones del medio pie vemos la amputación del Lisfranc con sus complicaciones, ¿no? Casi no se utiliza porque el pie cae en una deformidad de equino del pie. La amputación de Chopard medio tarsiana también va a causar una severa deformidad de equinovaro y hay que regularizar los bordes del astrágalo y calcáneo. Va a tener muchas veces que hacer una tenotomía de Aquiles e inmovilizar en dorsiflexión. Esta amputación de Sain a nivel de tobillo y las indicaciones generalmente se dan por un fracaso de la amputación transmetatarsiana o gangrenas como complicación secundaria de la amputación en los niveles anteriores. Esta amputación de Prikop es la que se está realizando últimamente como una técnica en donde se hace la conservación de parte del calcáneo con la inserción del tendón para lograr que la descarga sea la adecuada y la resistencia también. Produce una leve dismetría en cuanto a la relación con el otro miembro inferior. Así es como se vería. Y permite una mejor descarga y una mejor tolerancia. Acá tenemos los niveles de las diferentes amputaciones. Bueno, en cuanto a lo que vendrían a ser las BK o transtibial, tenemos la técnica más popular, conservar la rodilla, ¿no? Cuando nosotros conservamos la rodilla o cuando los traumatólogos conservan la rodilla, vamos a ver que el paciente en su protetización es un paciente que no se le va a ver realmente la discapacidad, porque ahora con el pie y con la rehabilitación el paciente va a tener casi una marcha muy pegada a lo normal.
Entonces aquí vemos que aconsejan dejar 2.5 de hueso por cada 30 centímetros de altura y acortar el peroné de 0.5 a 3 centímetros. Bueno, técnicas que ya le corresponden al trauma. Pero en un momento, vamos a ver más adelante que siempre es bueno llevar a cabo de alguna manera una consulta con quien va a hacer la protetización, ¿no? Entonces, en el desarticulado de rodilla va a haber una excelente transmisión de la carga del muñón. En los niños va a mantener la placa de crecimiento. No hay que extirpar la rótula, hay que suturar el tendón cotidiano cruzados será. Problema, puede ser que el muñón sea abultado por la conservación de los cóndilos femorales, femorales, y puede haber por esa presión, ese abultamiento, porque normalmente el muñón debe ser en forma de cono, ¿no? Para tener una mejor adaptación con el soporte. Y acá en la protetización tendremos que considerarlo el tipo de pie, el tipo de componentes, el tipo de rodilla, el socket y la suspensión y el cobertor cosmético. En estas protetizaciones generalmente lo que sucede es que siempre el miembro inferior desarticulado tiende a tener mayor longitud. Entonces vamos a ver que el paciente lo percibe como que hay cierta incomodidad, pero se le enseñan algunas posturas que puede tener para evitar esa dismetría, porque si él se pone así, vamos a ver que una pierna está más larga que la otra, ¿no? Que un miembro está más largo. En la amputación supracondílea vamos a ver que la carga protésica se concentra en la zona isquiática, ¿no? O sea, ya la descarga no va a ser en la rodilla en sí, ¿no? Va a ser más en la parte de inicio. La prótesis de rodilla debe quedar al mismo nivel de la rodilla del lado sano. Se secciona el fémur a la altura de la unión del tercio medio distal. Y acá para la protetización vamos a tener que considerar también el tipo de pie, el tipo de componentes, el tipo de rodilla, el socket, la suspensión y el cobertor cosmético. En la desarticulación de la cadera se complica un poco más, porque vamos viendo que ya no solamente necesita de una prótesis, sino adaptada a un cinturón como entre más corto sea el muñón, tendrá que ser para la estabilización de la prótesis este tipo como de sillín. Bueno, en cuanto a la amputación de los dedos, en lo posible salvar el pulgar, como ya sabemos, para asegurar la pinza. Es mejor la amputación en el cuello a la desarticulación de la falange. Aquí tenemos la transmetacarpiana, en donde hay que identificar el nervio mediano. Son técnicas en realidad que tiene que considerar el traumatólogo, pero que al final va a interferir mucho con la protetización del paciente. Aquí tenemos la desarticulación de la mano, la desarticulación transcarpiana. En estos dos tipos la amputación son preferibles a la amputación a través del antebrazo porque no se modifica la articulación radiocubital y se conserva la pronación y la supinación. Tenemos estas escalas donde van a evaluar la disfunción médico-social basándose en los siguientes aspectos, por ejemplo la de ERSS, donde vamos a ver el grado de dependencia del paciente, la función global durante el apoyo, el nivel de actividad, la integración social, el impacto de la discapacidad en el estilo de vida. Todos estos puntos considera esta escala. En la de NQ ha sido diseñada para la valoración de las reconstrucciones postquirúrgicas y su uso se ha empleado en pacientes amputados
y se examina las variables generales como el dolor, la actividad funcional, la aceptación emocional, la satisfacción del paciente y variables específicas del miembro amputado, en el caso del miembro superior, la posición de la mano y la destreza y la fuerza. Entonces, dentro del programa de rehabilitación integral del amputado, vamos a tener que tenemos la fase prequirúrgica, la postquirúrgica y la fase de adaptación, donde la prequirúrgica, su objetivo principal va a ser mejorar la condición no solo del miembro amputado, sino en general del paciente, ¿no? Previo a la cirugía. La fase postquirúrgica, el cuidado del estado general del paciente y los cuidados propios del muñón, ¿no? Como son la sensibilidad, la forma, la irrigación, el tipo de la piel, el edema, y hacer un programa de rehabilitación orientado para favorecer todos estos puntos. Y en la fase de adaptación va a ser una fase donde va dirigida tanto al paciente que no ha sido protetizado como a los que han sido protetizados. Y la terapia ocupacional es fundamental en esta fase porque debe incluir la educación para realizar todas las actividades posibles sin prótesis y con la misma si ha sido protetizado. Como les dije, muchos pacientes tienen muchas dificultades para utilizar las prótesis. Entre más corto sea el muñón o el tipo de trauma también que han tenido, porque muchas veces la piel no es una piel que pueda soportar la fricción del componente de la prótesis. Entonces, en el postoperatorio vamos a ver que nuestro objetivo va a ser obtener un muñón consolidado, cicatrizado y sin dolor. Dentro de las técnicas de la fisioterapia vamos a ver que el tratamiento del muñón va a ir dirigido básicamente a hacer un muñón que va a permitir protetizarlo adecuadamente. Si es un muñón flácido, es un muñón con una cicatriz con orejas por una mala técnica de cierre o de la cirugía, vamos a tener problemas de la protetización, ¿no? También tenemos que trabajar sobre la hidratación y la resistencia que pueda tener este muñón para la utilización de la prótesis. Hay que trabajar la cicatriz, las adherencias y también trabajar la desensibilización. Mantener el balance articular de la musculatura residual, de las articulaciones proximales, así como de las contrarias, para poder hacer que el paciente, cuando haga lo que debería ser la marcha o la parte de la utilización en el miembro superior, pueda hacer una buena compensación. Entonces, las características del muñón ideal va a ser que sea de una forma cónica o semicónica, como lo habíamos dicho, que tenga un revestimiento cutáneo bien nutrido, para eso son los masajes, las cremas, la desensibilización, que no es estirada ni laxa la piel, ¿no? Hay los pacientes de mucha edad o los obesos, vamos a tener que es un muñón que cuando se va a encajar al componente del socket, pues va a rebalsar, o si también tiene variación en el peso, entonces el socket de este componente le va a quedar corto, ancho, y muchas veces los pacientes vienen pues con 10, 12 medias que se colocan. ¿Para qué? Para que haya una buena, un buen agarre, ¿no? Entonces, todas esas cosas tenemos que ver. Tener una buena movilidad y suficiente fuerza de palanca, eso ya relacionado con lo que vendría a ser el nivel de amputación. Conservar los arcos articulares de la articulación proximal. El nervio principal debe ser cortado por encima del nivel de amputación para evitar los neurinomas, los neuromas, que son las que van a ocasionar muchas veces la no aceptación de la prótesis, porque es un dolor agudo, ¿no? Con una descarga eléctrica. Y finalmente la cicatriz correcta y en el lugar adecuado, ¿no? Donde la presión no vaya a impactar sobre porque si no va a producir dolor.
Normalmente se dice que debe ser anterior y siempre buscando el colchón ideal con las estructuras que hayan logrado conservar, como son los músculos y la parte de las fascias. En cuanto al tratamiento global del paciente, va a ir dirigido no solamente a la utilización de la prótesis, sino también al control postural y el equilibrio, ¿no? Inicialmente, el paciente tiene dificultades hasta para calzarse la prótesis, no es fácil, y luego ¿cómo les puedo decir? Más concentrado en eso, pierden el control postural, ¿no? Entonces hay que trabajar el control postural, el equilibrio, sobre todo en niños para evitar la aparición de compensaciones en la columna como la hipercifosis o las escoliosis. Los ejercicios propioceptivos son importantes para evitar que el paciente claudique o cojee más de lo normal. Es imprescindible la reeducación de la marcha.